Ya nos centramos en el programa, primer bloque, vamos a hablar de economía. A ver, aumento de precios, sí, lo han escuchado esta semana. ¿Cuánto sale llenar una bolsita de supermercado? Lo saben los que están mirando el programa del otro lado. El dólar aumentó ahora en las últimas 48 horas. ¿Qué va a pasar después de la elección del 19? ¿Qué va a pasar el martes, que es el primer día hábil que van a tener las empresas, los bancos? Lo hemos invitado a José Simonella, economista, sabe y mucho del tema para que pueda tratar de responder la pregunta que supongo recién fuera de cámara se le hacía. Todo el mundo le debe preguntar, ¿qué va a pasar después de las elecciones? José, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Gracias por haber venido, José. Por favor, un gusto. Bueno, traslado la pregunta en general. ¿Qué va a pasar después del 19? Bueno, dependerá del resultado, por un lado, de quién sea el ganador, y por otro lado, de lo que diga el ganador esa noche. Porque en campaña, Milei ha reafirmado su postura dolarizadora, que sin dólares claramente es una locura y seguramente elevaría mucho el tipo de cambio, pero la mayoría de los analistas creen que no la va a hacer en los primeros meses, o en la primera etapa, o en la primera generación, como le ha dado a llamar a sus reformas. Y por otro lado, si gana Massa y dice todo lo que está diciendo en la campaña, es decir, que va a moderar el gasto, que le va a dar el Banco Central a la oposición para que haya un control sobre la emisión, etcétera, etcétera, digo, el dólar debería seguir tranquilo. Así que dependiendo de cuál de los dos gane y de si reafirman o no el día después de las elecciones, bueno, vendrá un periodo de transición que podrá ser de mucha incertidumbre o de menos incertidumbre hasta que el 10 de diciembre se conozcan los equipos del que gane y se conozca si tiene o no tiene un plan de estabilización, ¿no? Que es lo que más le preocupa a la gente, que es la inflación. Porque hay un dato que acabas de mencionar, José. Ninguno de los dos ha dicho quién va a ser, puede haber especulaciones, pero ninguno de los dos dijo quién va a ser el que va a manejar la economía. Sí, bueno, eso es lógico, porque de acá hasta el 10 de diciembre, si no le van a limar el candidato, digamos, ¿no? Así que seguramente no van a decir el candidato. Todo el mundo especula que, tanto en el caso de Milei como en el caso de Massa, no van a poner un superministro de Economía, porque ambos se sienten con capacidad de poder serlo, ¿no? Massa ha demostrado que no tiene mucha capacidad porque no le ha ido muy bien en su Ministerio de Economía, pero que él cree que teniendo el poder político podrá cambiar las condiciones que hasta ahora no pudo cambiar. ¿Se va a hacer muy largo para la gente entre el domingo, después de la votación, y el 10 de diciembre? Yo creo que sí, porque la inflación va a seguir estando alta. Al haber terminado el proceso electoral, probablemente las paritarias ya no tengan el resultado que han tenido antes de las elecciones. Los gremios han logrado, sin ir más lejos, Sanidad logró un aumento realmente relevante esta semana para todo lo que es noviembre y diciembre. Así que digo, probablemente después de las elecciones ese arreglo paritario no tenga el mismo resultado. Y dependiendo de nuevo de quién gane, esa transición podrá ser más ordenada o menos ordenada. Si gana Massa, obviamente la transición va a ser mucho más ordenada porque se va a estar dejando el gobierno a él mismo, digamos. Y si gana Milei, esa transición puede ser más ordenada y además Milei tendrá que armar sus equipos, porque Milei digamos, no se le conoce mucho equipo alrededor y para poder ser presidente debes ocupar por lo menos miles de puestos estratégicos, más allá de que después achiques el Estado, pero en el mientras tanto tenés que tener secretarios, tenés que tener ministros, tenés que tener directores. Así que yo te diría que la transición parecería que podría ser un poco más ordenada con Massa y bastante más complicada en caso de ganar Milei. ¿Cómo, en tu rubro, cómo analizás cómo ha sido este último tramo de la campaña? Eludiendo hablar de inflación de Massa y Milei volviendo a reiterar que va a cerrar el Banco Nación. La verdad que son dos proyectos totalmente distintos. Totalmente distintos. Ambos han reafirmado sus posturas. En el caso de Massa, como decís vos, ha avanzado
o ha vuelto a radicalizar su postura en términos de una dolarización, que recién te decía, una dolarización sin dólares es casi una locura, o es una locura completa, no casi, y cerrar el Banco Central. La verdad que ninguno de los países con los cuales él se quiere alinear no tienen Banco Central, digamos. O sea, todos los países del mundo donde la calidad de vida es buena tienen Banco Central. El tema es que funcione. Esto es como si vos dijeras, porque no funciona tal hospital, lo voy a cerrar. No, lo que tiene que hacer es que funcione, porque el hospital es necesario. Bueno, las funciones del Banco Central son esenciales para una economía. Lo que tienen que hacer es funcionar bien. El problema en Argentina no es que el Banco Central financie, el problema en Argentina es que el Estado gasta mucho y mal. Entonces lo que tienen que hacer el Estado, los estados, porque es Estado nacional, provincia y municipio, es gastar menos y gastar de manera más eficiente. Así que acá hay que solucionar el problema y no quien lo financie, y por eso eliminar el Banco Central. Quedarse sin política monetaria, tener dolarizar la economía con una economía del tamaño de la Argentina, de la diversificación de la Argentina y de la problemática económica y social que tiene Argentina, es una locura, porque cuando vos te quedás sin la herramienta monetaria, tenés que, todos los ajustes los tenés que hacer por la política fiscal. La política fiscal es políticamente incorrecta. Y si no recordá, López Murphy bajó los sueldos 20%, duró 10 días. Ahora te licuaron los sueldos mucho más del 20% y no pasa nada porque lo hace la inflación. Así que, digo, los ajustes desde el punto de vista fiscal son muchísimo más gruesos. Y por el lado de Massa, que propone un gobierno de coalición nacional, que hasta ahora en mis 59 años no lo he podido ver, un gobierno con esa... Ni siquiera que los... coexistan, ¿no? Que no terminen... Sí, ni siquiera se han puesto de acuerdo en 5 o en 4 políticas de desarrollo, digamos, de acuerdo a todas las fuerzas políticas, que podría ser educación, justicia, seguridad, ni siquiera eso, mucho menos un gobierno pero ojalá, porque es lo que creo que puede llegar a sacar a Argentina, que se haga, y tal vez todas estas ofertas que está haciendo de que en lugar de eliminar el Banco Central se lo va a dar a la oposición, bueno, podría ser un gesto. Dudo que luego después se pueda implementar de la manera que uno concibe la política hoy. Sería un cambio realmente de 180 grados en la política argentina. Y en el medio de todo esto que estás sumando, le agrego algo que está quieto, por estos días no se ha hablado, el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Hay que cumplir con lo que se ha prometido cumplir, y un fondo que hasta ahora está callado, no se ha expresado. Creo que están esperando a ver qué pasa el domingo. Sí, el Fondo Monetario, creo que lo hemos charlado en distintas oportunidades en este programa, el Fondo Monetario Internacional le cabe la responsabilidad de haber sobreendeudado a un deudor a punto tal de que no puede pagar. Sí. Y eso le genera obviamente una responsabilidad a los funcionarios que lo hicieron y a los funcionarios que luego arreglaron el plan con Guzmán. Pero ahora queda un nuevo round con el Fondo Monetario Internacional. Hay que cumplir con el Fondo Monetario Internacional porque es el único financiamiento que tenemos y el más barato. Entrar en default con el Banco Central sería una catástrofe, digamos. Así que yo creo que hay que terminar de cumplir este acuerdo y después hay que negociarlo lo que viene con el Fondo Monetario Internacional. Y por otro lado, Massa o Milei van a necesitar un préstamo puente hasta que entren los dólares en la cosecha. Porque la Argentina hoy tiene van a ser pocos, ¿no? Por el tema de la sequía. Bueno, Dios quiera que no sean tan pocos como el año pasado, sí, que sean más que el año pasado, pero se necesita ese tipo de, digamos, esa entrada de dólares que recién va a venir en mayo. Entonces, hasta mayo te hace falta un préstamo puente que te dé el aire suficiente para poder importar los elementos básicos para que la industria pueda funcionar y para que algunas cuestiones sensibles como la salud puedan seguir prestándose. Así que yo te diría que este nivel de cepo y este nivel de restricciones de dólares es insostenible en el mediano plazo. Así que solamente la situación, tanto la situación social como la situación del sector productivo, la está sosteniendo la expectativa de que va a haber un cambio de gobierno. Una vez que el cambio de gobierno se suceda, me parece que la paciencia no va a ser tanto. 10 de diciembre. 10 de diciembre, entre 10 de diciembre y Navidad, digo, las organizaciones sociales me parece que van a estar un poco más movilizadas de lo que lo han estado antes de las PASO, y vos curiosamente notarás que no hay piquetes. No hay absolutamente ningún corte de calle en esta etapa electoral, de tal suerte de no hacer sombra sobre el candidato Massa. Así que cuando yo le he preguntado, lo cuento como anécdota, estoy en la calle cubriendo siempre, le he preguntado a los piqueteros, ¿por qué no salen ahora si todo el mundo tiene hambre, como dicen que siempre, y dicen que es para no politizar la protesta? Sí, así es. Pero bueno, lo cierto es que felizmente
Ojalá no se erradicara esta práctica de cortes de calle que interrumpen el normal desenvolvimiento de las actividades laborales y personales de todos los ciudadanos, ¿no? ¿Y qué se le dice al que está del otro lado, ¿no? El que tiene algún que otro dólar que compró, que lo venda, que compre más si tiene un ahorro, al que tiene un departamentito o una casita que le tiene que vender, dice la vendo ahora, no la vendo, guardo la plata y me voy 15 días a Mar del Plata. ¿Qué hace la gente con la plata? ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Qué consejo se le puede dar? No, es muy difícil decirle a alguien qué tiene que hacer porque para eso hacen falta por lo menos 3 o 4 informaciones que son básicas. Primero, la edad de la persona. Segundo, cuál es su función de riesgo. Una persona que le gusta asumir riesgo, que no le gusta asumir riesgo. Tercero es cuánto es el tiempo, o sea, la visión temporal de ese ahorro. No es lo mismo que vos necesites ahorrar para dentro de 5 meses porque tenés un gasto ya previsto o que ahorrás porque no sabes cuándo lo vas a necesitar. Así que digo, pero lo cierto es que lo que no se hizo hasta hoy, en el día antes de las elecciones, lo más aconsejable es relajarse. Porque en el día antes de las elecciones los precios se distorsionan. Te puede salir bien, te puede salir mal. Te puede salir muy bien, te puede salir muy mal. Pero es un día de demasiada incertidumbre como para tomar alguna decisión. Hoy me tocó si no la tomaste hasta ahora, no la tomes. Vos sabés, José, que me tocó ir a las carnicerías y me contaban los comerciantes estaban viviendo el mismo fenómeno de lo que fue la primera vuelta, que iban a comprar. En Buenos Aires se veía ese sábado previo, ese domingo de la primera vuelta, que la gente compraba. Vos decís relajarse, tranquilos. Lo que pasa es que, de nuevo, no te va a cambiar la vida lo que puedas hacer el último día. El último día es un día de mucha incertidumbre donde por lo general hay una sobrereacción de determinados precios. Hay personas que quieren estoquearse y hay por ahí comercios que no quieren vender ese stock salvo a un precio más elevado, entonces terminás pagando las cosas por ahí mucho más de lo que la necesitas. Si tenés que comprar carne, va y comprar carne porque sabés cuánto valió la carne la semana pasada, pero por ahí si tenés que comprar algún insumo y demás, digo, hay una distorsión tan grande de precios relativos que ha producido no solamente la inflación, sino este desabastecimiento de que no se consigue tal o cual producto, que yo te diría que lo más aconsejable, si no hiciste nada hasta ahora, quédate como está y el martes, con el resultado puesto, tomás una decisión. Probablemente le va a pasar como les pasó, como pasó antes de la elección general, que el dólar llegó a casi 1.200 pesos y después ahora se quedó en 950 pesos. Así que, digo, no quiero decir que pase eso, probablemente el dólar, si gana Milei, pase a valer 2.000 pesos, no sé, porque si sigue con esta fantasía de dolarizar sin dólares, digo, el dólar va a subir de valor, pero hoy la verdad es que los mercados marcan, perdón, los mercados marcan que hay una cierta estabilidad en el dólar y eso se debe a que se pareciera que la dolarización sin dólares no avanza. José, muchas gracias. Nos abrochamos los cinturones y nos relajamos hasta después del 19 y vemos. Sí, yo creo que hay que esperar, hay que ver, hay que ir, votar por aquel candidato que te guste o que menos te disguste, o también hay otras alternativas para no expresar el voto y expresar el desacuerdo, y después ver el resultado y en función de eso decidir cómo vas a canalizar tus ahorros. De nuevo, no es el mejor día mañana para hacerlo. Buenas noches. Buenas noches a vos, gracias. Economista con poder para hablar de lo que tiene que hablar, justamente de lo que le consultábamos, tema precio, dólar, economía, José Simonella. Primer bloque que cerramos, ya volvemos, quédese en el programa.